¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en 4 mensajes que son, de verdad, muy poderosos y directos, escritos hace casi 2000 milenios. Son cartas que vienen del libro de Apocalipsis y nos dan una ventana fascinante a las fortalezas y, claro, también a las debilidades humanas. Para entender esto, hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Cómo sería recibir un reporte de desempeño, una evaluación de nuestro trabajo, pero de una fuente celestial? Sin filtros, sin rodeos, con una claridad total sobre lo que se está haciendo bien y lo que, necesita un cambio, pero ya. Pues justamente de eso vamos a hablar. La fuente de todo esto es el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Aquí encontramos estos mensajes dirigidos a comunidades que existieron de verdad, cada uno con una estructura muy específica. Empiezan con elogios, luego vienen las críticas directas, un llamado a la acción y al final, una promesa. Esta será nuestra ruta de hoy. Primero vamos a entender un poquito el contexto de estas cartas. Después nos vamos a clavar en cada comunidad: Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y para cerrar, vamos a unir todos los puntos para ver el patrón que las conecta y lo que eso nos dice no solo de la naturaleza humana, sino también de cómo comunicar un mensaje de forma efectiva. Ok, entremos en materia. Es súper importante recordar que no estamos hablando de textos abstractos o teóricos. No. Estos eran mensajes para gente de carne y hueso en ciudades del antiguo Imperio Romano, cada una con su propia cultura, sus presiones sociales, sus propios problemas. Y arrancamos con Éfeso. Esta era una iglesia que, a primera vista, parecía perfecta, conocida por su trabajo duro, su doctrina impecable. Parecía que lo tenían todo bajo control, pero había un pero bastante grande, una grieta, digamos, en sus cimientos. Y aquí lo podemos ver claramente. Por un lado, los elogios. Trabajaban un montón, tenían paciencia y además eran buenísimos para detectar y rechazar a los falsos maestros. ¡Impresionante! Pero la crítica, la crítica es demoledora porque va directo al corazón. Han dejado su primer amor. O sea, todo ese trabajo increíble y esa doctrina correcta no podían ocultar que la pasión se había ido. Esta frase es el centro de todo. Es una acusación muy directa, muy personal. En pocas palabras, lo que empezó con fervor y pasión se había enfriado y convertido en pura rutina. Cumplían con todo, sí, pero ya se les había olvidado el por qué lo hacían. La solución que se les da es un plan de acción de 3 pasos, súper concreto. Primero, recuerda cómo era esa pasión que perdiste. Segundo, arrepiéntete, que básicamente significa da la vuelta, cambia de rumbo. Y tercero, vuelve a hacer lo que hacías al principio, pero no por obligación, sino movido por ese amor que ya recuperaste. Ahora, de Éfeso pasamos a Esmirna, una comunidad que la estaba pasando muy mal, persecución, pobreza extrema. Y aquí viene la gran sorpresa, no recibe ni una sola crítica, 0. Fíjense en el contraste aquí. No hay críticas, solo se les reconoce su enorme riqueza espiritual justo en medio de su pobreza material. Pero ojo, el mensaje no es de alivio inmediato. Al contrario, es una advertencia muy clara. Les dice que el sufrimiento va a empeorar, que algunos los van a meter a la cárcel, que viene más tribulación. Entonces, el punto clave es este. La instrucción no es busca cómo evitar el sufrimiento. Es sé fiel en medio del sufrimiento. La promesa no es que van a escapar de la muerte, sino que van a recibir la corona de la vida como premio por esa fidelidad. Es un mensaje de resistencia pura y dura, y de esperanza en la peor de las situaciones. La tercera comunidad es Pérgamo, y el texto la describe como el lugar donde mora Satanás. Imagínense. A pesar de vivir en un ambiente así de hostil, se les aplaude por su lealtad. Sin embargo, su problema no venía de afuera, sino de adentro. Aquí vemos esa tensión de nuevo. Por un lado, una fe que uno diría que es heroica, sin negar el nombre de Cristo, incluso después de que uno de los suyos, Antipas, fuera asesinado. Pero por otro lado, estaban permitiendo que dentro de la comunidad crecieran enseñanzas que, básicamente, promovían una especie de religión a la carta, como las doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas, que animaban a la gente a mezclarse con prácticas paganas. Y bueno, ¿qué era exactamente esta doctrina de Balaam? El texto lo deja muy claro.
es enseñar a otros a pecar, específicamente a participar en idolatría y en inmoralidad sexual. En el fondo, era una doctrina de no pasa nada si nos mezclamos un poquito con la cultura de alrededor, un veneno que los iba debilitando desde adentro. Y llegamos a Tiatira. Este es un caso fascinante, porque es una iglesia que estaba creciendo y al mismo tiempo pudriéndose por dentro. Estaban mejorando en muchas cosas buenas, pero tenían una tolerancia que amenazaba con echarlo todo a perder. Miren esta lista de elogios: amor, fe, servicio, paciencia, y sus obras más recientes eran mejores que las del principio, o sea, iban en una trayectoria ascendente. Pero todo esto se veía opacado por un solo problema gravísimo. Toleraban a una figura, a quien simbólicamente llaman Jezabel, que enseñaba exactamente las mismas cosas destructivas que ya vimos en Pérgamo. La palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es toleras. No se les acusa de seguir a Jezabel, no, se les acusa de permitirle operar, de no ponerle un alto. Su virtud de la paciencia se había convertido en una pasividad peligrosa, dejando que la corrupción creciera sin control. Pero incluso con una crítica tan severa, la promesa para los que se mantuvieran firmes es monumental. Oigan esto: autoridad sobre las naciones y un símbolo de victoria total, la estrella de la mañana. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa. Demos un paso atrás. Ya vimos 4 perfiles muy distintos, pero si ponemos atención, empieza a surgir un patrón muy claro, una estructura muy intencionada en cómo se comunican estos mensajes. Y aquí lo tenemos todo en una sola imagen. Éfeso, muy trabajadora pero sin amor. Esmirna, fiel en medio del sufrimiento, sin una sola crítica. Pérgamo, valiente por fuera, pero que hacía concesiones por dentro. Y Tiatira, creciendo mucho pero peligrosamente tolerante. Cada una con su elogio, su crítica y su promesa única para quien logre vencer. Y ese patrón se confirma con frases que se repiten en casi todas las cartas. Fíjense, cada una empieza con un «yo conozco tus obras», para dejar claro que nada se escapa. 3 de las 4 incluyen el «pero tengo contra ti», seguido de un llamado al arrepentimiento. Y todas terminan con una invitación a escuchar y una promesa específica para el que venciere. Es, digamos, una fórmula de comunicación divina. Te reconozco, te corrijo, te llamo a actuar y te ofrezco una recompensa. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Más allá de lo religioso, ¿qué nos enseña esta estructura? Este formato de empezar reconociendo lo bueno, después ofrecer una crítica constructiva y muy específica, y terminar con una visión de esperanza, con una promesa, ¿no es, en el fondo, un modelo que sigue vigente para una comunicación que de verdad sea efectiva y que busque transformar?